Belleza. Bueno, buenos días. Si bien este es un tema que ya llevamos el semestre pasado, no está de más hacer un recuerdo, está dentro del programa de este semestre también. Obviamente lo que hablamos el año pasado ha cambiado mucho, hay muchos conceptos nuevos, muchas variantes, y también tenemos ya la protección que no teníamos el año pasado. O sea, ya tenemos las vacunas que nos protegen de las diferentes variantes que van apareciendo. Vamos a recordar un poco lo que era la sintomatología, cuál fue su lugar de inicio de la patología. Ese es algo que ya todos sabemos, o sea, fue a raíz de algo que pasó en el comercio de animales, que fue el punto de partida de esta gran pandemia que aún ahora nos sigue lastimando mucho. Esta comenzó en Wuhan, en el comercio de animales. Bueno, mucho se dice sobre el tipo de gastronomía china que no es reciente. O sea, la gastronomía china, así como incluir en su alimentación las proteínas más extrañas, no es nuevo. Así que no se sabe de cómo después de tanto tiempo, o sea, se hacen varias conjeturas de que pueda ser algo fabricado, porque el consumo de animales extraños ya estaba dentro de la gastronomía china. Entonces, esta es una enfermedad respiratoria aguda, en algunos casos totalmente asintomática, en otros con sintomatología moderada y gracias a Dios, un grupo más reducido de una infección muy grave. Esta está producida por el nuevo coronavirus, parecido al SARS-CoV-2, que produjo ya el síndrome de grave respiratorio en Europa, y también el MERS, que fue el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Ahora, en sí, los coronavirus han estado viviendo entre nosotros hace mucho tiempo. O sea, se consideraba la segunda causa del resfrío común. El primero en producir resfrío común, el rinovirus, y el segundo en frecuencia era el coronavirus. Ahora, obviamente puede haber habido alguna mutación en este coronavirus para que nos produzca el síndrome respiratorio agudo grave en el año 2003, y el del Medio Oriente, el MERS, ¿no es cierto? Y la variante completa, o sea, es totalmente diferente, es el que origina el brote actual en China. Sabemos también cuál es la causa de que reciban el nombre de coronavirus, que son las espículas, ¿no?, o proyecciones que tienen en su parte externa el virus, que semejan a una corona. De ahí viene el coronavirus. La estructura son viriones con envoltura, con un genoma más largo de ARN,
se asocia a una proteína N y forma una nucleocapside helicoidal. Mide entre 80 y 160 nanómetros de diámetro. Tiene glucoproteínas de superficie, proyecciones en forma de bastón, y esas son las que le permiten soportar, por ejemplo, las condiciones adversas que tienen a su paso, por ejemplo, por el tracto gastrointestinal. O sea, llegan al estómago y esas proyecciones protegen al virus de los jugos digestivos. Perdónenme un minutito, por favor. Mil disculpas. Entonces, estábamos hablando de la estructura del virus, que tienen varias glucoproteínas, las dimensiones de 160 a 200.000. Tienen una nucleoproteína vírica, una hemaglutinina, una neuroimidasa. La glucoproteína es la que le da las proyecciones de la envoltura. No vamos a hacer mayor incidencia. Vamos a pasar. El mecanismo de transmisión lo sabemos. Se dice, hay algunas variaciones de acuerdo a las nuevas variantes. La que es de transmisión más rápida es la variante de la India o la variante Delta. Pero mismo que es más rápida la transmisión, su letalidad no es tan grande como se pensaba. La transmisión de persona a persona obviamente es principal porque el virus está en la saliva, está entonces en las gotículas de saliva que emite el paciente al hablar o al toser, y por eso se hace ideal una distancia de entre 1,5 y 2 metros entre cada persona para evitar el contacto directo. Adicionalmente, se habla de una vía de transmisión que es a través de los fomites o elementos contaminados que uno pueda tocar
ya sea en un centro de abastecimiento, un mercado, un supermercado, que toque esas cosas y tome el virus que haya sido dejado por alguien más de forma previa. Entonces, eso después al meterse los dedos a los ojos, tocarse la nariz o la boca, se produce el contagio. El periodo de incubación también ya sabemos es de 2 a 14 días de esta patología y es mucho más transmisible que el SARS y la propagación es similar a la gripe. O sea, ustedes saben que la prevención para todas estas es exclusivamente el lavado de manos, evitar taparse la boca cuando uno está tosiendo o estornudando con la mano, sino con el codo. Es menos probable que otra persona toque el codo o la persona toque algún objeto con el codo para contaminar. Entonces, esa es una vía principal. Ahora, los que diseminan y actualmente se mantiene, eso es, los que diseminan la enfermedad son los pacientes asintomáticos. Porque los pacientes asintomáticos, lo único que no tienen son síntomas, pero tienen el virus también en la saliva. Entonces, al sentirse libres sin ninguna sintomatología, se consideran teóricamente sanos y ellos son los que transmiten la enfermedad. Entonces, los asintomáticos, la principal vía de contagio del COVID. En los buses, en los mercados, o sea, cualquier cosa que toquen estas personas puede contaminar la zona y puede hacer que otra persona se contamine. O al estar asintomáticos y no utilizar la mascarilla o la protección, la distancia social necesaria, también se puede producir el contagio. Y la contaminación es tan rápida y la progresión de los enfermos es tan rápida. Se dice que normalmente cada persona infectada puede contagiar a 3. Esas 3 a su vez van a contagiar a otras 3 y así logarítmicamente la cantidad de personas infectadas aumenta de forma exponencial muy rápidamente. Las condiciones, los factores de riesgo en sí no son las condiciones de vida en hacinamiento, si bien es una probabilidad de que una persona de un grupo familiar que comparte solamente una habitación contraiga la enfermedad que disemina en toda su familia. Pero en general el factor de riesgo principal son las aglomeraciones, ya sean en mercados, en restaurantes, en fiestas, los lugares donde ha habido mayor brote y mayor cantidad de pacientes afectados ha sido especialmente en esos centros, o sea, en los centros donde había aglomeración, en las fiestas que se han hecho muchas veces de forma clandestina. Esos son los lugares donde se produce con mayor intensidad la propagación, porque obviamente en un festejo las medidas de distanciamiento social se relajan un poco y eso puede llevar a que se produzca mayor compromiso. También tenemos grupos de riesgo, que eso también ha ido cambiando conforme ha ido cambiando la enfermedad. O sea, al inicio de la pandemia, los grupos de riesgo principales eran las personas, los adultos mayores. Aún más si estos adultos mayores iban acompañados de alguna enfermedad de base. Y el grupo principal de riesgo, por ejemplo, de vida así en comunidad son los geriátricos, o sea, donde viven muchos adultos mayores juntos. Entonces la propagación en esos centros era mucho más rápida. Actualmente las nuevas variantes, en esta última variante, en esta última ola que ha habido, por ejemplo, acá en Santa Cruz, si bien ha habido personas de la tercera edad que también han estado contaminadas, pero el grupo etario más golpeado han sido los adultos jóvenes, entre 30 a 40 años. Ha sido el grupo etario con mayor cantidad de casos y también de decesos en esta tercera ola. El cuadro clínico ya lo conocemos, hay algunas variantes en relación
a la primera variante. Primero vamos a comparar lo que es la sintomatología en el SARS y en el MERS. En ambos hay un síndrome de dificultad respiratoria aguda, acompañada el SARS de escalofríos, rigidez, cefalea, mareo, malestar general, mialgias y diarrea en un 20%. En el MERS también causa síndrome de dificultad respiratoria y la tasa de mortalidad es más alta en los pacientes afectados por SARS. Una mortalidad más baja, mortalidad de 10% en pacientes sintomáticos, y en el MERS la mortalidad es en el 50% de los pacientes sintomáticos. Ahora, así como vemos pacientes sintomáticos tanto en el SARS como en el MERS, también teníamos el grupo de pacientes asintomáticos que eran los que estaban propagando la enfermedad. Ahora, para el SARS-CoV-2 o COVID-19, la sintomatología aparece entre 2 hasta 14 días después de haber estado expuesto al virus. O sea, el periodo de incubación puede ser muy corto, como les digo, 2 hasta 14 días. Los signos y los síntomas pueden incluir al inicio fiebre, tos, cansancio. Pueden haber dolores musculares, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del sentido del gusto, del olfato. Y ya cuando se instala el proceso inflamatorio, ya podemos encontrar dolor en el pecho, falta de aire, dificultad para respirar. Entonces, la sintomatología, como sabemos, puede ser muy leve hasta ser muy grave. Y eso se debe también en gran parte a la inmunidad innata de cada persona. Porque el mismo virus que ataca a un miembro de una familia, en otro miembro de la familia no hace ningún efecto. Entonces todo depende de la inmunidad innata de ese paciente. O sea, ya habíamos hablado en el semestre pasado de que la fisiopatología del shock séptico, por ejemplo, y el COVID es muy similar. Entonces, ¿qué pasa en eso? Los pacientes que desencadenan un shock después de un cuadro infeccioso, tampoco no es el total. O sea, hay personas que pueden tener la misma infección y nunca hacen shock, y puede ser por algo innato en su organismo, y hay otros que comienzan rápidamente y rápidamente se complican. Obviamente, adicionalmente, para que tengamos mayores complicaciones, las enfermedades de base también tienen una gran importancia. Por ejemplo, pacientes cardíacos, o sea, pueden ser pacientes con patología coronaria, pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, sobre todo, diabetes mellitus. La obesidad extrema o obesidad mórbida se considera también un factor de riesgo muy importante. Pacientes que ya son portadores de enfermedad crónica renal o también hepática, o que tienen un sistema inmunitario ya comprometido. Entonces, todo eso va a depender de si el paciente tiene un cuadro respiratorio leve o no tiene ninguna sintomatología o tiene un cuadro realmente grave. Para el diagnóstico, el método diagnóstico de elección, o quizás el de mayor certeza, es la PCR con transcriptasa reversa o reacción en cadena de polimerasa, que detecta el ADN viral. O sea, en este caso, el virus tiene una cadena de ARN, y por eso se hace el procedimiento con transcriptasa reversa, porque se toma el ADN del virus, se lo convierte en ADN y recién se hace la lectura a través del
la reacción en cadena de polimerasa. Ese tiene que tener una toma especial, o sea, el paciente tiene que estar de frente al laboratorista que va a sacar la muestra, no con la cabeza levantada, con la nariz hacia arriba, sino vista directa al operador. ¿Por qué? Porque el operador tiene que meter un hisopo que tiene que ir exactamente por el piso de la nariz hasta llegar a la unión nasofaríngea, que es el lugar donde vamos a encontrar el virus. Ahora, nuevos estudios indican que si bien es una vía fidedigna para encontrar el virus, también podemos hacer solamente una recolección de la saliva del paciente portador, porque si tenemos en cuenta que ese paciente, el paciente con COVID, ya sea asintomático, puede tener el virus en la saliva, entonces podemos detectar en la saliva y es mucho menos traumático el estudio que el hisopado nasofaríngeo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la colección de la muestra del paciente, extracción del ARN vírico, se lo purifica, la muestra purificada se somete a la transcripción reversa para obtener el ADN. Es así que debe ser el hisopado. Fíjense, acá el hisopo está ingresando exclusivamente a través del, como raspando el piso de la nariz hasta llegar a la unión nasofaríngea. Llega hasta la unión nasofaríngea y ahí es donde se hace la rotación para extraer los virus y hacer el estudio. Algunos otros laboratorios también nos ayudan para detectar o para confirmar el diagnóstico, tal vez también para tener algún marcador de gravedad o no. Entonces, el hemograma, por ejemplo, se ha visto que un paciente que tiene una enfermedad por coronavirus, la característica es la presencia de linfopenia, que esa se puede perfilar como biomarcador, porque se supone que el paciente COVID-19 con hemograma, con una linfopenia, es el paciente que va a evolucionar hacia cuadros críticos. Es un número muy pequeño el que va a evolucionar hacia una neumonía linfopénica. El 85% de los pacientes con infección grave tienen linfopenia, por eso que se considera como un biomarcador. Hay otros estudios que no le dan esa importancia, pero con esta enfermedad donde aprendemos un poquito cada día, entonces podemos tomar algunos parámetros para poder controlar y evitar que ese paciente que tiene una linfopenia al inicio llegue a una terapia intensiva, a una intubación y a probable muerte. También como ustedes ya han escuchado, hay lo que se llama la hipercitoquinemia, que se produce especialmente cuando se instala el proceso inflamatorio dentro del organismo del paciente. Es, como les dije, la fisiopatología muy parecida a la del shock, cuando se presentaba el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Algo parecido pasa en el organismo, que hace que el sistema inmunitario comienza a soltar sus citoquinas para tratar de vencer al agente patógeno que está atacando ese organismo. Y de la misma forma que ocurre en el shock, también produce alteraciones en el funcionamiento de los órganos precisamente por esta hipercitoquinemia. Sabemos cuál es la fisiopatología, sabemos que se obstruyen unas con otras y finalmente se produce un descontrol total en el organismo. También podría haber una proliferación descontrolada de linfocitos T. Sabemos que tanto los linfocitos T, CD4 y CD8 son un pilar fundamental de la defensa de nuestro organismo.
Entonces, al producir una activación excesiva de los macrófagos, es que se produce esa alteración también por la tormenta de citoquinas, también forma parte con la activación descontrolada de los linfocitos T. Todo eso desencadena una alteración a nivel de la coagulación, se produce una coagulación intravascular diseminada que condiciona la aparición de episodios trombóticos periféricos, tromboembolismo pulmonar. Entonces, los valores laboratoriales en el hemograma puede estar normal o haber una discreta leucopenia y linfopenia. Las plaquetas en el límite inferior de normalidad, o sea, no puede estar en 150.000 o 149.000, o sea, está en el límite. La PCR elevada, más de 100 en 77% de los casos. Las enzimas hepáticas levemente elevadas en 22% de los casos. La función renal alterada en el 1.6% de los casos. Esta generalmente va asociada a peor pronóstico cuando el paciente entra rápidamente en oliguria y anuria y tiene que ser sometido a diálisis para que se produzca una adecuada depuración de la sangre. El tiempo de protrombina, si consideramos que hay alteración en los factores de coagulación, que hay una coagulación intravascular diseminada, entonces está alterado en el 58% de los casos. La lactato deshidrogenasa está elevada en el 39.9%. Los triglicéridos también se elevan, está asociado a mal pronóstico. ¿Esto por qué se produce? Como hay esa disfunción multiorgánica que va a producir la tormenta de citoquinas, hay una alteración a nivel pancreático y esa alteración a nivel pancreático hace que la glicemia se eleve a límites insospechados de 600, 700 miligramos por decilitro de glicemia. Entonces el hígado todavía trata de compensar eso y esa excesiva cantidad de azúcar circulante la somete a una síntesis y la convierte en triglicéridos para evitar esa excesiva cantidad de glucosa circulante. Por eso es que los triglicéridos se elevan también a límites insospechados y están asociados a mal pronóstico porque ustedes saben que los triglicéridos son los responsables de la ateromatosis, o sea, son los que van a ir tapizando nuestras arterias por dentro. Y esa hipertrigliceridemia podría condicionar, tan es así se han visto algunos casos, de pacientes que ya están saliendo del cuadro de COVID y les viene un infarto masivo y se mueren por infarto agudo de miocardio, que está condicionado por una consecuencia de todo lo que pasó durante la enfermedad activa. También la alteración de la ferritina y la lactato deshidrogenasa también nos sirven de marcadores inflamatorios. Nos muestra el deterioro clínico que está teniendo el paciente. La creatinfosfoquinasa y troponina elevadas, las enzimas cardíacas o miocarditis, también acompañan la evolución enzimática. O sea, ustedes saben que cuando hay una alteración a nivel cardíaco, hay hipotensión y demás, hay compromiso de la circulación coronaria, es ahí donde el corazón se deteriora y puede condicionar la aparición de un infarto agudo de miocardio. Otro método de diagnóstico, la tomografía de tórax, tiene una sensibilidad del 61 al 27%. La linfonodomegalia, 8%, derrame pleural, 5%. Generalmente cuando hay derrame pleural se considera mal pronóstico también. Las características de la tomografía son las imágenes en video esmerilado, que nos van a mostrar también el grado de compromiso pulmonar y también de esa forma nos van a mostrar el grado de la gravedad del cuadro en sí. Entonces, tenemos todo el cuadro clínico. Se han visto diferentes tipos de tratamiento. En algunos se utilizaba la hidroxicloroquina, en otros se utilizaba la ivermectina. La ivermectina se había visto que era
era efectiva in vitro, no se sabía si realmente iba a tener el mismo efecto ya en el paciente, pero como estábamos ante una enfermedad donde si no haces te mueres, entonces muchas veces se han tomado riesgos de tomar medicamentos que tenían otra función para tratar de frenar la infección. O sea, aparentemente la ivermectina era efectiva. O sea, muchas familias que no tenían la vacuna todavía se controlaban de esa forma, tomaban una vez cada mes o cada 15 días una dosis de ivermectina y se mantenían tranquilos sin mayores problemas. O sea, actualmente se ha visto que sí tiene respuesta, no es como se había esperado. De todas maneras, muchas veces la medicación no es solamente la medicación que uno vaya a utilizar, sino el convencimiento de la persona de que ese medicamento le hace bien y se va a sentir mejor. Entonces, dentro del tratamiento en la primera fase, se ha utilizado bastante la ivermectina. Vamos a cambiar a miligramos, son comprimidos o cápsulas de 6 miligramos las que están en el comercio, y se da 6 miligramos cada 30 kilos. Entonces, para una persona de 60 kilos necesitará consumir 2 cápsulas o 2 comprimidos de 6 miligramos. Y así dependiendo el peso que tenga el paciente. También se puede utilizar la nitazoxamida, el nombre comercial es Noxon, que también es un antiparasitario, 500 miligramos cada 12 horas durante 3 a 5 días. También se indicaba en el protocolo de tratamiento en la primera fase la acitromicina, 500 miligramos una vez al día por 5 días, y eso estaba sujeto especialmente aquí. Como esta patología afecta grandemente el sistema inmunitario, la probabilidad de que haya alguna infección, una sobreinfección bacteriana que vaya a complicar aún más el cuadro, por eso estaba pensado en la acitromicina. O sea, no tiene ninguna función contra el virus, pero forma parte del protocolo de tratamiento. Ese se toma 500 miligramos una vez al día durante 5 días. En la segunda fase, que es el inicio de la fase inflamatoria, es entre los 6 y 9 días de haber comenzado los síntomas, se comienza con tratamiento con corticoides. El tratamiento de elección puede ser la hidrocortisona o la prednisolona. La prednisolona, 40 miligramos día, o metilprednisolona, miligramos por kilo peso día durante 5 días. En este caso, para evitar complicaciones a nivel pulmonar, como es la tromboembolismo pulmonar, se comienza a dar heparina profiláctica durante 5 días. Y si el paciente tiene problemas respiratorios, ligera disglutidatoria, no, se indica la autopronación. La autopronación es mantener al paciente en decúbito ventral, no directamente plano, sino de preferencia con la parte media de la cintura elevada, para así tener un descenso hacia la cabeza que va a permitir, si el paciente tiene expectoración, la mejor salida y la mejor liberación de esa expectoración. Mire, esta es la autopronación. Este era el método que se utilizaba cuando todavía no había terapia intensiva y no teníamos respirador, o sea, en la época antigua. Entonces se colocaban varias toallas colocadas en pirámide y se echaba al paciente en esa posición. Entonces eso facilita la respiración porque el pulmón está totalmente libre y además evita cualquier complicación porque el paciente, si tiene expectoraciones, es mucho más fácil la salida por la posición en la que está. Otra forma es cruzando 2 sillas y poniendo en la misma forma, obviamente apoyando a nivel abdominal. Para hacer esta autopronación, requisito, el paciente no debe haber consumido ningún alimento, o sea, no tiene que estar con el estómago lleno. En la fase 2B, o fase inflamatoria, que eso es después de los 10 días de haber comenzado la enfermedad,
Generalmente en esta etapa el paciente ya tiene una dificultad respiratoria mayor, la saturación de oxígeno va bajando, entonces necesita hacer el tratamiento hospitalario, ¿verdad? Para su control hospitalario con oxígeno suplementario. En este caso ya vamos a utilizar la heparina endovenosa para una anticoagulación plena. Corticoide puede ser la metilprednisolona o prednisona o también la hidrocortisona en dosis óptimas. Antibiótico se debe dar porque obviamente para el paciente hospitalizado tenemos el riesgo de que el paciente está con su sistema inmunitario bajo y contrae una de las muchas bacterias hospitales. Entonces, dar un antibiótico de amplio espectro para mantener cubierto al paciente de cualquier probabilidad de una sobreinfección bacteriana. Y la pronación activa, o sea, el paciente se va a poner en pronación y también va a descansar un tiempo, va a cambiar de posición. Adicionalmente a todo lo de base que acabamos de dar de tratamiento, obviamente tenemos que mantener a nuestro paciente sin dolores, sin fiebre. Si está tosiendo, tenemos que darle expectorantes, podemos darle fluidificantes del tipo de la acetilcisteína, por ejemplo, que hace que las secreciones bronquiales se hagan más fluidas y sea mucho más rápido eliminarlas. Si el paciente está con vómitos, antieméticos, protección gástrica, y el ácido acetilsalicílico para pacientes coronarios, que ustedes saben que es antiadhesivo plaquetario, y va a evitar la formación de trombos y va a evitar complicaciones en el paciente coronario. Evitar en lo posible el contacto directo con personas que presenten infecciones respiratorias. Si ustedes ven toser a alguien, crucen a la verdad del frente para evitar ese riesgo. Obviamente, con el protocolo de bioseguridad, cada persona está cubierta con una mascarilla, en algunos casos con máscara facial. Lo que no está indicado es el uso de guantes. Al inicio de la pandemia estaba de moda el utilizar guantes, pero al final la contaminación es mayor, entonces es mejor tener las manos libres y lavárselas continuamente o desinfectárselas de forma continua también. Solicitar atención médica si a uno le toca lejos de su casa, en las regiones en que existe el virus. Las personas que tengan infecciones deben tener la mascarilla todo el tiempo. Y si tuviera la cara descubierta, nunca taparse la boca con la mano, siempre con el codo. Y lavarse e higienizarse las manos con frecuencia. Ahora, ese era todo el cuadro clínico. Ahora tenemos que hablar de lo que son las vacunas. O sea, tenemos variadas vacunas. Infelizmente, si ustedes revisan la literatura, se dice poco o nada de las vacunas que estamos utilizando en nuestro país, por ejemplo, como es la Sinopharm, Sputnik, la Sinovac, que se utiliza en Chile también. Hay muy poca información. O sea, la información mayor va hacia la Oxford o la AstraZeneca, la Moderna, que es fabricada en Estados Unidos, la Pfizer, la BioNTech, que es de Alemania, la Sputnik, que es de Rusia, Sinovac o Coronavac de la China, Sinopharm de la China, la Johnson de Bélgica y Estados Unidos. Entonces tiene una tasa de eficacia en algunos muy baja, en otras más o menos. Se dice que las vacunas chinas, por ejemplo, que son las que se fabrican con gérmenes atenuados, solamente para estimular el sistema inmunitario, esas son las vacunas de emergencia, porque se puede hacer una vacunación en manada, o sea, terminar de vacunar rápidamente para evitar nuevos brotes, pero teóricamente
Esas están indicadas, no es que estén indicadas, de acuerdo al acceso económico de cada país. Estas vacunas están colocándose en países de una economía precaria. Como en nuestro país, por ejemplo, tenemos más Sinopharm y Sputnik que los otros tipos de vacunas. Y si llegan a los otros tipos de vacunas son por donaciones y son medidas dosis, o sea, no hay gran cantidad de dosis. En Europa también se está hablando mucho de la combinación de vacunas. Por ejemplo, en Alemania están haciendo una combinación entre pacientes que han tenido la primera dosis con AstraZeneca y la segunda dosis se le coloca Pfizer o también Moderna. Y se dice que la tasa de protección va hasta más del 95%, o sea, entre la combinación de ambas. O sea, se dice que la inmunidad es mejor si se combina. Obviamente en nuestros países eso todavía no se está haciendo. Entonces no tenemos todavía eso. Esa combinación, por ejemplo, tiene gran potencia contra las variantes Delta y Beta. Y actualmente ya se viene hablando de una cuarta variante que es la variante Lambda, de las que todavía no se sabe exactamente qué otros cambios pueden presentar. Entonces, las diferencias entre las diferentes vacunas son algunas, tienen el ARN mensajero, portables, así es la Pfizer, BioNTech y la Moderna, que tienen ARN mensajero de proteínas virales, la Moderna. De esas se requieren 2 dosis. La segunda dosis 28 días después de la primera y una eficacia del 95%. La BioNTech también tiene un RNA mensajero de proteína viral S. También se coloca la segunda dosis 21 días después de la primera. También la tasa de eficacia 70%. El problema, tal vez, para el traslado de estas vacunas es la cadena de frío necesaria. O sea, la Moderna necesita menos 20 grados para trasladar. Entonces, se puede romper la cadena de frío y luego no ser efectiva la vacuna. Y la BioNTech necesita menos 70 grados para su conservación en óptimas condiciones. Luego tenemos la Sputnik, que es la que está causando bastante polémica actualmente en nuestro país porque habían solamente las primeras dosis. Gracias a Dios están llegando ya las segundas dosis para personas que han esperado más de 3 meses, donde teóricamente se coloca la primera dosis y luego 21 días después se coloca la segunda dosis. Aquí les han hecho esperar 3 meses, incluso decían que podían esperar hasta 6 meses. O sea, no sabemos realmente cuál ha sido la efectividad de los pacientes que han recibido la Sputnik. También la conservación no necesita tanto frío, desde 2 a 8 grados y menos en la liofilizada y menos 80 en la forma líquida. La Sinovac, la tasa de eficacia es muy baja, es menos de 50% de eficacia. También es virus inactivado y se coloca en la segunda dosis 2 semanas después de la primera. La temperatura de conservación 4 grados, perdón. La Sinopharm, también China, virus inactivado, esa es la que se ha colocado en mayor cantidad en nuestro país. Y son 21 días después de la primera dosis. La tasa de eficacia es 79 al 86%, que todavía es aceptable. La conservación también 4 grados. La Johnson & Johnson, que han estado colocando ahora último, más que nada en provincias, es un adenovirus no replicante, requiere una sola dosis. Todavía no se sabe, la fase 3 todavía está en curso. Entonces, o sea, el reporte que hay a nivel mundial de la efectividad de las vacunas se traduce en la disminución de los casos graves de la enfermedad. ¿Por qué?
Obviamente sabemos que esta vacuna no nos protege de enfermarnos. El tener la vacuna no significa que no vayamos a enfermarnos, pero sí evitar los casos graves. O sea, van a ser casos leves o quizás asintomáticos. Luego se dice de las variantes Delta, que era la que más miedo estaba despertando a nivel mundial. Que la Johnson Johnson es altamente efectiva contra la variante Delta. Una sola dosis protege frente a esa variante y la respuesta inmunitaria es mayor que la generada contra la variante Beta, o sea, es más efectiva contra la Delta que contra la Beta. Y esa respuesta dura 8 meses. La Moderna anunció también que su vacuna también induce anticuerpos neutralizantes frente a Delta y las otras variantes circulantes. Y un resumen de qué es lo que tenemos que hacer. O sea, cuando detectamos un paciente por sintomatología, tenemos que hacer rápidamente el análisis para confirmar que ese paciente sea positivo, o sea, el diagnóstico oportuno. Además del diagnóstico oportuno, ver a su entorno familiar, o sea, todas las personas que estén, que convivan cercanamente con esa persona, para hacer la detección de todo el grupo familiar y evitar una enfermedad, una epidemia masiva dentro del seno familiar. O sea, diagnosticar y comenzar el tratamiento inmediatamente para evitar complicaciones. El aislamiento es importante, porque si esa familia se sigue manteniendo contacto con otras familias, esa enfermedad no se va a quedar en esa familia, sino se va a propagar a las otras. Entonces se tiene que aislar al paciente positivo y a los contactos que hayan tenido con ese paciente. Y de esa forma vamos a lograr contener la propagación de la enfermedad. Bueno, ese es el tema de hoy. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, No, Ok. no, doctora. Bueno, entonces, nada más desearles un fin de semana tranquilo, trabajen en sus proyectos para la feria. El lunes comienzan las inscripciones y tienen un máximo hasta el próximo sábado para inscribirse, así que apúrense un poquito. Los alumnos que todavía les falta presentar su trabajo tienen hasta la próxima clase. Y otra cosa más, si todavía no han presentado su trabajo, súbanlo de todas maneras, porque el plazo vencía ayer, les he ampliado para hoy día hasta la medianoche. Así que suban sus trabajos, aunque no los hayan presentado todavía, y ya los presentan la próxima semana. ¿Marcaron toda su asistencia? Yo no llegué a marcar mi asistencia, doctora. Doctora, ¿Por